bien. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos aquí al auditorio del MUCA. Pues nos da mucho gusto que nos puedan acompañar y comenzar este conversatorio con tres extraordinarias mujeres. Y si me permiten, desde luego, yo me siento de luego muy privilegiado, muy honrado de poder moderar esta mesa. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a permitir presentarles a cada una de ellas. Posteriormente vamos a ver para que cada uno de nosotros vaya exponiendo. Y en la marcha nos gustaría que fuera eso, un conversatorio, que podamos ir platicando, que podamos discutir, desde luego cada una de las posiciones en torno a un tema que desde luego es sumamente complejo, ¿no? Cuando hablamos del territorio, cuando hablamos de la ciudad, y nos gustaría desde luego que podamos tener también participación de todas y todos de los que estamos en este auditorio, para que podamos realmente hacerlo un conversatorio. Bien, entonces me voy a permitir leer de manera breve las actividades de Rosalba González. Ros es estudiante de doctorado en Sociología en la UAM Azcapotzalco, en el área de Sociedad y Territorio. Es también maestra en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciada en Comunicación por la UNAM. Sus líneas de especialización son de participación ciudadana, sobre vivienda, de este último con especial énfasis en la vivienda de alquiler. Hemos visto muy activa a Rosa en esos temas en los últimos meses, y seguro que vamos a platicar algo de eso en un instante. Durante los últimos años ha trabajado como consultora en la elaboración de diversos programas de desarrollo urbano en la Ciudad de México y el Estado de México. Y también es docente de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad y también del Tecnológico de Monterrey. También es columnista de la revista Arquitectura Arquitectura. Carolina Quintana es docente de las licenciaturas en Arquitectura de la Universidad Iberoamericana desde 2004 y también del Tecnológico de Monterrey desde 2018 en materias como urbanismo y arquitectura. Actualmente es candidata a doctora en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por la ESI Tecamachalco del Politécnico y cuenta con diversos diplomados en desarrollo de proyectos de inversión inmobiliarios, en sistemas de información geográfica y en administración de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Sus principales temas de investigación están alrededor de los temas de los análisis geoestadístico con enfoque en el ordenamiento territorial desde una perspectiva socioespacial. Tarea desde luego nada fácil de espacializar todos los temas sociales. Y la maestra Claudia Ortiz-Chao es profesora asociada aquí en nuestra Facultad de Arquitectura, imparte diversos cursos sobre temas de diseño, regeneración urbana, movilidad, herramientas de investigación. Desde luego es egresada aquí de nuestra facultad y maestra en ciencias y también candidata a doctora en medio construido por la Bartlett School of Graduate Studies en Londres, Inglaterra, con más de 15 años de experiencia en diseño, desarrollo e implementación de proyectos y investigación. Actualmente coordina el grupo multidisciplinario de trabajo sobre ciudades inteligentes de la UNAM, dentro de la Unión Iberoamericana de Universidades, con otras universidades como la de Buenos Aires, Sao Paulo, la Complutense de Madrid y Barcelona. También forma parte del taller del Laboratorio del Arte, también responsable del área urbana ambiental, de la licenciatura de Arquitectura. Bueno, pues entonces, dicho esto, vamos a permitirnos comenzamos con dos, si están de acuerdo. Que me permitiré marcar el tiempo. ¿Me escuchan?
rápido, que me interesa más un poco, justo ese tema del diálogo. Empiezo con este meme porque por ahí tenemos el tema de los memes, me gusta como instrumento pedagógico. Este meme, mi proyecto de investigación de doctorado es sobre vivienda en alquiler en la centralidad de la Ciudad de México, y uno de los temas que salía constantemente era por qué los inquilinos no se defendían, bueno, en los últimos 20 años no habían salido a protestar sobre el tema inquilinario, ¿no? Y derivado un poco también de la historia de los movimientos urbanos en la zona metropolitana de México y en México, pues nos damos cuenta que el gremio de los inquilinos había sido un gremio relevante en la participación y en la colocación de agendas, no solo del alquiler, sino de agendas de temas urbanos y de vivienda. Entonces, digamos, coloco esto para poner sobre la mesa el tema del territorio, que me parece fundamental entender dónde estamos parados cuando pensamos en temas urbanos, ¿no? Y un poco cómo salimos de la agenda, de la agenda académica, o sea, de estos espacios, y cómo hay algunas cosas que como que decantan hacia otros espacios públicos en la arena de debate, ¿no? Y bueno, claramente voy a hablar de Airbnb porque pues, el tema está caliente también para mi investigación. Quiero colocar una frase que escuché hace unos días de Camila Vallejo, la ministra de Chile, que además es súper joven, pero es extremadamente inteligente y es geógrafa, por cierto. En el contexto de otra cosa dijo algo así como que lo inmediato no está desconectado de lo estructural. Y un poco es para debatir que esto que comentan muchos académicos respecto de que Airbnb, el tema de Airbnb no es importante, no es relevante en temas estadísticos, en el tema de los datos. Yo lo coloco no solo en el tema de los datos y lo que representan ese 2% de la oferta de alquiler total de la Ciudad de México de unidades de vivienda, sino en el tema de discurso, ¿no? ¿Por qué es relevante el tema de Airbnb ahora en lo político, ¿no? Porque ahora los medios de comunicación ya tocaron el tema desde múltiples aristas y nos permite a quienes hacemos investigación también incidir algo en la arena pública. Y eso, bueno, claramente es mi sesgo, como comentó Enrique, es mi sesgo de comunicóloga, ¿no? Yo cada vez que veo un debate urbano sobre el tema, claro que están los y las académicas hablando al respecto, pero también me interesa qué es lo que dicen las personas sobre ese tema en específico, ¿no? Porque los propietarios defienden el derecho a la propiedad privada como si fuera sagrado, ¿no? Y algo de razón tienen, ¿no? Aquí coloco este tema otra vez, lo de Airbnb y lo de la defensa de los inquilinos, porque en una parte de la investigación del doctorado forma parte también de entender cómo ha evolucionado el fenómeno de Airbnb en términos y en relación a este proceso de financiarización de la vivienda, ¿no? Y que además tiene con un discurso muy potente respecto del sharing economy, ¿no? De vamos a compartir cosas juntos que estamos utilizando, mi coche y lo meto en Uber o en Didi, mi casa y la meto en Airbnb, ¿no? Pero es un discurso que es muy potente porque además está apalancado de organismos internacionales, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Pero cuando vemos cómo funciona efectivamente como en el territorio, pues nos vamos a dar cuenta que esta idea de compartir y de la comunidad y de tener contacto con lo local en realidad no es tan así, ¿no? Este tema de los datos me permitió también establecer cómo ha disminuido el porcentaje de oferentes únicos, o sea, de personas que tienen un solo espacio arrendado o un cuartito en su casa o un departamento, y ha aumentado el número de multioferentes, es decir, de personas que tienen múltiples espacios ofertados en la ciudad. Y lo interesante es que, tenemos acá, es que la concentración de esa oferta está en las colonias, en las alcaldías y en las zonas en donde se concentra la vivienda en alquiler, ¿no? Y esto, y ya con esto cierro, es para entender justo la relación en temas de la orientación y la organización territorial, preguntarnos por qué ahí, ¿no? ¿Por qué en esa zona? ¿Por qué Airbnb? ¿Por qué se concentran los inquilinos y las inquilinas en estas alcaldías? ¿Qué es lo que ha sucedido en este proceso en donde perdimos inquilinos? En los 90 todavía teníamos más vivienda en alquiler que la que tenemos hoy en día. Es preguntarnos qué significa para nosotros y bueno, para las siguientes generaciones, qué significa la vivienda en propiedad y qué significa el alquiler, ¿no? Y cómo las políticas públicas van a tomar postura respecto de eso en los próximos años, porque además el tema de la vivienda va a ser un tema de agenda pública para las próximas elecciones. Y con eso concluyo. Gracias.
muchos de ustedes saben, en los últimos días el gobierno de la Ciudad de México anunció un convenio con la empresa Airbnb, que quiere decir que no es la única empresa, digamos, sobre alquiler, digamos, de corto plazo, que levantó una discusión importante alrededor, digamos, de cuáles pueden ser los efectos que puede generar este tipo de convenios, ¿no? Es un tema, desde luego, que habrá que comentarlo con mayor profundidad. Me parece que en los medios o en la discusión pública no se ha tocado, digamos, todavía, o se ha quedado, digamos, muy superficial, digamos, esta discusión, y desde luego tiene que ver, aunque ustedes no lo crean, con cada una y cada uno de ustedes, porque están en este momento estamos compitiendo nosotros, con alguien que le pagan en dólares, en euros, o que recibe otro tipo de ingresos en otras partes del mundo por esa localización, haciendo que muchas y muchos de nosotros, particularmente de los jóvenes, se vean, digamos, de alguna forma sin posibilidades, o se reducen las posibilidades de poder acceder a una vivienda mejor localizada. Bien, me permitiré pasar el micrófono a Carolina. Van a ver ustedes que les invitamos a Carlos y a Klaus a platicar sobre diversos temas que vienen trabajando, y ahorita vamos a ir haciendo una serie de conexiones y discusiones alrededor de esos temas, para ver también cómo vincularlos de nuevo con cada uno, con los trabajos que tienen las licenciaturas de las que ustedes ven. Por favor, Carlos, gracias. Bueno, platicábamos justo antes de empezar esta plática, y algunos días también antes, de lo amplio que era el tema de hablar de territorios y arquitectura, y a mí luego eso como que, aparte que me emocionó y me emociona mucho siempre venir a platicar con alumnos de arquitectura y de urbanismo. Creo que no se está aquí. Pero bueno, lo que yo había pensado luego cuando pensamos en lo amplio que era este tema, es porque siempre todo lo que tenga que ver con el territorio tendemos, eso nos pasa mucho, creo que en la arquitectura, a enfocarnos únicamente en nuestro terreno, y en nuestro terreno a desarrollarlo con el programa arquitectónico que nos están dando, y nos olvidamos muchas veces del entorno, ¿no? Algo mucho que le entramos al entorno, a lo mejor es nuestra cuadra, llevar un poco de la colonia, así, ¿no? Pero la verdad es que nos hace falta tener una visión sistémica de una mucho mayor escala. Y con eso es lo que les quería estar preparando, ¿no? Lo primero es entender que tenemos un territorio global, tenemos un planeta que obviamente es finito, tiene algunos recursos sí renovables, pero la mayoría es, o sea, en términos generales en cuanto a suelo, por lo menos es finito. Y hay unos datos bien interesantes, ¿no? O sea, pensar en el impacto que tiene las actividades del ser humano sobre el territorio nos lleva a decir, bueno, estamos dejando una huella. Seguramente has escuchado el tema de las huellas, ¿no? La huella geológica, la huella de carbón, la huella hídrica y demás, ¿no? Entonces, esto es porque este planeta pues, tiene una biocapacidad finita, tiene una capacidad dada, no podemos sacar más de lo que ya tiene el planeta en sí. Y lo que sí está pasando es que estamos siendo cada vez más personas. Entonces, la primera herramienta que les traía es qué tanta capacidad tiene cada uno de los países de acuerdo a la población que tiene. Entonces, México específicamente tiene como 1.4 hectáreas por habitante. No es hectáreas por habitante, ¿no? Como realmente una densidad de población. Hasta hace 10 años teníamos como 3 veces eso. En cambio, eso es la capacidad que tiene. Lo que estamos consumiendo, o sea, México puede tener como 1.4 hectáreas por habitante, pero lo que estamos consumiendo es de 3.2 hectáreas por habitante. Es lo que necesitamos para poder estar subsistiendo con el modelo económico, político, social que vivimos. Casi voy a terminar, obviamente, hasta escuchar este tema del modelo, es hacia donde voy a terminar, y seguro se le va a dar también como mucho pie a mis colegas como para de ahí disfrutarse, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos consumiendo? Prácticamente el triple de lo que
Eso nos da que México, o sea, y esto pasa en todo el mundo, pero México tiene un déficit de 1.8 hectáreas por habitante en cuanto a su huella de biocapacidad. Entonces, no estamos, o sea, lo que estamos haciendo ahorita, sea lo que sea que estamos haciendo, no lo estamos haciendo bien, porque estamos consumiendo más de lo que podemos sostener como planeta y como país. De hecho, si traté como creo que me emocioné, perdonen ustedes. Me emociona mucho. Lo vemos en la zona metropolitana del Valle de México. Podemos ver como cualquier otro ejemplo, ¿no? Pero creo que nuestra ciudad monstruo es uno de estos ejemplos de todo lo que no se debe hacer, ¿no? Seguramente no cosas así, pero si queremos sacar cosas que no se deben hacer, pues podemos volver a ver a la zona metropolitana. Y seguramente escucharon que se echó a perder un transformador del sistema que se llamaba hace 2 días y nos dijeron que se iban a quedar sin agua. Ya nos quedamos sin agua hace como 3 años y constantemente nos está pasando esto cada vez más y más y más y más y más, ¿no? Y eso es por esta gráfica que estamos viendo acá, ¿no? Nosotros necesitaríamos tener al menos unos 82 metros cúbicos por segundo de suministro. Lo más que podemos extraer del subsuelo ya nada más son 60. Entonces dice que de entrada pues ya no nos está alcanzando. Pues tenemos que traer desde afuera del territorio, tenemos que traer 22 metros cúbicos por segundo. Entonces ya de entrada de ahí ya estamos otra vez usando más de lo que necesitamos, más de lo que tenemos, lo estamos trabajando. Y el problema es que aparte de todo eso, solo podemos recuperar 32 metros cúbicos por segundo de los 60 que estamos sacando. Entonces, no nada más estamos trayendo de otras zonas, sino que estamos afectando a otras zonas, a otras regiones, sino que también en nuestra propia región le estamos cada vez quitando más y más y más, en este caso agua, que no podemos, que no vamos a poder recuperar. Siguiendo este modelo, será imposible. Y bueno, es que no es de sorprendernos, ¿no? O sea, la zona metropolitana de Valle de México en 1500, pues era eso, ¿no? Era el lago de Texcoco, y pues 2010, esa foto ya tiene 10 años, pero tampoco es que sea gran diferencia. Ahora totalmente, o sea, no nos debe sorprender por ejemplo que nos inundemos, vamos a ver esas cosas. Aparte, no sé si ven la ironía, ¿no? De que nos está faltando el agua cuando pues era un lago, ¿no? Entonces, ¿por qué nos está dejando de pasar esto? Porque nos ha faltado tener una visión sistémica, una visión global de todo lo que influye en tener como una ocupación del territorio. Otra cosa que nos pasa, por ejemplo, es obviamente la calidad del aire. Lo que le ha pasado a la mancha urbana, que pueden ver ahí en los mapitas de arriba, es que ha ido creciendo, ¿no? Del 80 al 2020, pues ha ido expandiéndose considerablemente. Y la calidad del aire pues iba en un deterioro. Eso es las manchas rojas que ven en los mapitas de abajo, es que también se iba contaminando el aire. A finales de los 90 empezamos con el programa Hoy no circula, y entonces eso permitió que hubiera un poco de reducción. Eso los que están viendo. Y sí, obviamente, si sacas algunos carros de circulación, de entrada vas a tener como una mejoría en la calidad del aire, porque va a haber menos circulación, pero lo que tuvo eso provocó un repunte en la compra de un segundo automóvil. También de repente empezamos a tener congestiones viales que también generan más contaminación, y la propia expansión de la mancha urbana pues hizo que veamos ya un repunte en la contaminación, y tuvimos por eso una contingencia hace 3 días, ¿no? Combinado con otros factores ambientales, ¿no? Pero a fin de cuentas otra vez es hablar del modelo que estamos siguiendo. No estamos haciendo realmente nada, con todo lo que está ahorita la COP27, realmente no estamos haciendo nada por cambiar nuestra forma de consumo, cambiar nuestra forma de ocupación del territorio. Esta, por ejemplo, es la zona metropolitana, es la tasa de migración. Las alcaldías y municipios que ustedes ven más clarito son las que están expulsando población. Entonces, con excepción de Benito Juárez, sigue atrayendo población, Miguel Hidalgo hay más o menos, Cuauhtémoc también hay más o menos, ahí te va a encantar ese dato para pues la población la estamos mandando hacia las afueras de la zona metropolitana, ¿no? Esos son todos los municipios que ven en los marrocos, que están en las afueras. Estamos enviándolos a las periferias, y se está digamos, como vaciando el centro, o bueno, ocupando pues, como con otros parámetros. Y entonces, el problema que trae eso es que, eso es lo que está pasando a grandes rasgos. Aquí estamos viendo lo que pasa en las noches y lo que pasa en las mañanas, ¿no? En los diferentes horarios. En las noches, pues todo el mundo tenemos que regresar a nuestras casas, todos vamos a las periferias, ocupamos otra vez las periferias, y en las mañanas tenemos que regresar a trabajar, y así durante 5 días a la semana o 6 días a la semana. Y eso lo que provoca pues, son estos
grandes trayectos, muy largos trayectos. Estamos hablando que del centro del Zócalo hacia las afueras hay 50 kilómetros, ¿no? O sea, a la periferia podemos tener 50 kilómetros. Eso, no sé cómo lo sigan, pero a mí me parece como una monstruosidad. ¿Sí? Puedo avanzar 50 kilómetros adentro de mi ciudad y sigo estando en mi ciudad. O sea, cuando en otros territorios eso hubiera pasado ya a otro país, ¿no? Ese era muy real. Cualquiera sí. Y entonces, casi quiero cerrar con, les traigo más ya de mi trabajo de tesis, porque estoy revisando justamente las periferias y el equipamiento. Lo que estamos viendo es que este modelo de crecimiento, este modelo urbano, está expulsando a la población a las periferias, y entonces donde tenemos, no nos debería sorprender, donde tenemos mayores rangos de marginación, pues en las periferias, ¿no? Lo rojo son los mayores índices de marginación, los centros donde tenemos el menor índice de marginación. Entonces, les decía, les traigo como algunas cosas esto de hecho, todavía no está publicado, por favor, no se lo vayan a llevar. Lo entrego el 25 de noviembre, ya tengo tesis, pero bueno, que digo conmigo para esto. Porque lo que estamos viendo es que el centro de la ciudad es el que se concentran todos los servicios, es el que está mejor servido, y el que está peor servido son las periferias, y aparte las periferias es donde se concentran bien los niveles de pobreza y marginación. Este es cuando viéndolo contra pobreza, contra equipamiento educativo, y la que sigue es viéndolo con el equipamiento de salud, por eso no se ve, pero tampoco es gran cosa, o sea, sería exactamente lo mismo. El modelo actual de ciudad que estamos siguiendo nos está haciendo expandirnos, nos sale mucho más caro, como 20, 25 veces más caro hacer o sea, como crecer la ciudad hacia las afueras que crecerla hacia arriba. Y estamos siguiendo justamente este modelo de que nos salga más caro, no nada más para la inversión pública, sino también para las personas, con todos los bemoles que trae eso para las familias, para la convivencia, para la economía familiar, hay estudios incluso no solo para el comercio, pero para la salud alimenticia también. Bueno, porque con eso podemos tener algunas cosas. Muchas gracias, Carmen. Cuando escucho a Panteón Rococó decir los pobres no caben en esta ciudad, detrás de esa frase hay desde luego una desesperanza, pero sin duda hay todo un tema alrededor de esto que a veces me parece que lo que muestra Caro, esos datos, digamos, que se analizan en procesos, digamos, de mediano y largo plazo o de una escala, digamos, regional, a veces dejamos de ver ese tipo de procesos por ver, digamos, lo que hay a nuestro alrededor o en esa escala, digamos, local, y no vemos, digamos, esas transformaciones que están sucediendo de nuevo en el territorio, que me parece que los pone de manera clara, y desde luego, sin duda, como grandes retos que nos tocan, pues, no solamente trabajar y tratar de resolverlos, sino desde luego también padecerlos. Yo en un instante me permitiría hacer también algunas preguntas a ustedes para que nos platiquen cuál puede ser su visión del futuro de estos temas. Bueno, le damos el micrófono a la maestra Claudia. Hola. Bueno, primero, gracias a la facultad, a la Coordinación de Difusión Cultural, ¿no?, por organizar estos eventos padrísimos, a Brenda, porque la estuvimos ahí moleste, y a mis compañeros y mi compañero, ¿no?, porque está padrísima esta mesa. Y además veo muchos colegas, profesores, y sobre todo alumnos, y veo a muchos de mis alumnos, y les agradecemos mucho que estén aquí, porque decíamos que es bien triste así preparar y discutir y luego hablarle a la nada. Yo solo preparé ese meme, no soy tan intensa como Caro, pero porque discutíamos mucho, ¿no?, cuando nos invitaron a hacer esta mesa, esta discusión. Brenda nos decía, bueno, queremos que hablen de territorio y arquitectura. Y yo le decía, bueno, pero ¿cómo qué, no? Porque el territorio, pues, es un montón de cosas, se puede abordar desde muchas perspectivas. Y Brenda me dijo, pues no sé, de lo que quieran, de cómo ustedes lo aborden, o unas preocupaciones que tengan, alguna posición crítica. Y yo dije, híjole, ¿no? Es que hay mucho que se puede decir. Entonces decidí abordar varias de estas preocupaciones a través de mi trayectoria y de ese meme.
porque si tuviéramos que resumir, yo hago muchas cosas y se lo podrá confirmar aquí por ejemplo Enrique, yo he trabajado mucho con él, pero si tuviéramos que resumir, ¿no? cuál es el área donde trabajo, yo diría que sobre los procesos que suceden en el territorio, ¿no? En el espacio, ¿no? En el territorio a muchas escalas. Y entonces yo empecé esa travesía de alejarme un poco de la arquitectura y acercarme más al urbano, desde la planificación urbana, ¿no? Que por eso es lo que les pongo hasta arriba. Cuando yo regresé de hacer los posgrados, llegué primero a ser profesora en la licenciatura en urbanismo y ahí pues hacemos mucha planificación urbana, ¿no? No solo como una preocupación académica y docente, sino también como proyectos de consultoría. Y entonces, en los posgrados a mí lo que me enseñaron es a ver la ciudad como un sistema complejo, ¿no? Que no lo podemos ver en estático, que es esta cosa que todo el tiempo está cambiando y es multifactorial. Y a mí me gustan mucho los datos, ¿no? Los que son mis alumnos sabrán, y que ya veo que igual que mis compañeras, me gusta mucho trabajar con datos. Entonces me di cuenta la importancia de esos datos, ¿no? Para decirnos cosas. O sea, los mapas tienen este poder, no tienen discurso, y los datos tienen discurso. Y entonces empezar a pensar esos mapas como que cada capa es un proceso que nos quiere decir algo, ¿no? El mapa no es algo estático. Y ese discurso además no puede ser apolítico, ¿no? Porque cuando yo digo algo y tengo cualquier discurso, siempre es político. Aunque yo diga que algo no tengo postura política, eso ya es una postura política. Entonces me di cuenta, por un lado, de ese poder de los datos, pero por otro lado, que no podíamos dejar fuera a las personas, ¿no? O sea, está el dato duro como la cosa técnica, pero luego esto se relaciona también con un poco de lo que hablaba Ross, ¿no? Esta escala micro y la cotidianidad de las personas, y las dos cosas están súper conectadas. Y cómo esta planeación urbana siempre es multiescalar. Después, bueno, yo me fui de esta universidad y regresé a trabajar ahora en la licenciatura en arquitectura, y tenía poco tiempo que se había abierto el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, donde somos una entidad participante. Y entonces, por esa formación, desde la complejidad del proyecto, fue muy fácil, ¿no? Como vincularme con ese otro sector. Y desde que hacíamos planeación, pues darnos cuenta que el territorio y lo urbano no se puede separar del medio ambiental. O sea, aunque a veces hemos querido como hacerlo así, voltear para otro lado y decir, bueno, pues a lo mejor sí, no hablamos de eso, ya se soluciona. Que no existe el problema, o no, o sea, cada vez nos damos más cuenta que no, que son inseparables. Y no solo eso, también la sostenibilidad hizo más evidente la importancia de tomar en cuenta a todos los actores, o sea, que no son solo los consultores o solo la academia, o sea, que también la gente de a pie tiene muchas cosas que decir y son importantes y es importante tomarlas en cuenta. Y por supuesto los tomadores de decisión también, ¿no? Que no es posible hablar de sostenibilidad si no hablamos de inter y transdisciplina. O sea, que si uno quiere, desde cualquiera que sea su trinchera, hacer una práctica sostenible que en verdad lo sea, tiene que ser multiescala, tiene que ser multiactoral y tiene que ser transdisciplinaria, porque los problemas con los que nos enfrentamos son tan complejos que no los podemos resolver desde una sola disciplina. Y de ahí, de la multi, inter y la transdisciplina, que ya así me volaba la cabeza, finalmente ahora he bajado, y de ir subiendo las escalas, he bajado la escala, ¿no? A otra vez echar un ojo. O sea, claro, aquí siempre nos estamos moviendo entre escalas, siempre estamos como haciendo zoom in, zoom out. Si ustedes quieren dedicarse a algo que tenga que ver con lo urbano o dedicarse a algo que tiene que ver con la sostenibilidad, constantemente tenemos que estar haciendo zoom in y zoom out, y creo que mis compañeras también fueron muy claras en eso, ¿no? O sea, cómo lo que pasa a nivel planetario nos afecta en nuestra cotidianidad y también al revés. Entonces, en lo que me he enfocado mucho últimamente es otra vez en hacer zoom in, ¿no? Lo que en los últimos trabajos que hemos hecho con la doctora Julian Boudreau, por ejemplo, hicimos un trabajo aquí en CEU y al que le llamamos lo microsituacional, que es justo cómo todas esas cosas afectan en la cotidianidad de las personas, ¿no? Y cómo eso tiene que ver con su experiencia, con quiénes son estas personas, ¿no? Porque no es igual, no experimenta lo mismo una persona, por ejemplo, un hombre que una mujer, ¿no? Alguien que tenga que vivir la universidad de día y de noche, depende de su edad, entonces depende de muchas cosas, ¿no? Y que a través de hurgar también en estas experiencias, estos sentipensares, también nos puede dar mucha información que luego otra vez en este zoom in y zoom out podemos extrapolar otra vez a las escalas grandotes, ¿no? Y eso
incidiendo en muchas áreas del cuidado, por ejemplo, de la confianza, del papel del cuerpo, ¿no? Todo eso lo experimentamos en escala más pequeña a través de nuestro propio cuerpo. Y por supuesto cuestionando las pedagogías, ¿no? Siendo una profesora aquí de tiempo completo y creo que la manera como más podemos incidir, o sea, claro, tratamos de convencer a los tomadores de decisión, pero es difícil, ¿no? Porque a veces hay otros intereses, hay voluntades políticas, hay intereses políticos, pero donde más podemos tener incidencia es aquí, ¿no? A través de ustedes. Y entonces todo eso también lo hemos llevado a cuestionar las pedagogías actuales, ¿no? Tanto en fondo como en forma. A cuestionar los contenidos de lo que damos, pero también la manera como enseñamos, ¿no? Y por eso tenemos esta discusión de incluir memes o no. Yo creo que el meme es una herramienta pedagógica muy fuerte porque es hablarles en su lenguaje. Y entonces cuestionar eso, ¿no? Tanto los contenidos de lo que damos, como también las formas como enseñamos. O sea, la forma como me enseñaron a mí, pues quizá ya no es vigente, ¿no? Para enseñar a ustedes. Lo que un poco Freire se referiría, o haciendo referencia, por ejemplo, a la pedagogía desde los oprimidos, ¿no? Porque todo lo hemos tomado del norte global, y qué tanto de todo eso que hemos tomado del norte es aplicable aquí, o no, ¿no? Qué tanto, sin ignorar o negar que somos producto también del colonialismo, pero también nosotros podemos poner otra parte a ese rompecabezas, ¿no? Desde el sur, y podemos completarlo. Ya todo esto, proceso, ¿no? Creo que está presente a través de esas 4 etapas, y también el espacio, ¿no? Que creo que es el común de todos esos temas, un montón que les acabo de aventar ahí para la discusión. Sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por favor, vayan preparando algún comentario, alguna pregunta. Me voy a permitir, si gustan, hacer un bloque sobre algunos de los temas que han tratado de conectar, algunos de los temas que han venido platicando. Desde luego, también ahorita Claudia nos pone, digamos, a reflexionar sobre muchos temas. Pensando en esto que comenta Sergio Flores, también profesor de Licenciatura de Urbanismo, cuando habla de que, cuando dice que los problemas básicamente son locales, es decir, se sienten, se perciben de manera local, y a veces eso no nos hace, nos limita, digamos, para ver qué está sucediendo. Cuando hablamos de calentamiento global, uno piensa, bueno, es un problema de los otros, no es mío, ¿no? Y quizá comenzar a pensar, desde luego, que gran parte de la solución también tiene que ver, desde luego, con nosotros, y no esperar, desde luego, que la otra parte suceda. Desde luego, ya lo comentamos hace un instante sobre el tema de la complejidad, y cómo desde las disciplinas de la arquitectura, del urbanismo, tratemos de no perderle el miedo a tratar de entender, a acercarnos a un problema desde otras perspectivas, la política, la sociología, la biología, la economía, y sin duda creo que en eso, en estos días se han venido una serie de reflexiones en la facultad encaminadas a la actualización de los planes de estudio de cada uno de los 4 que están en nuestra facultad. Si gusta comenzar, tomamos el orden de hace un instante, y yo comenzaría un poco por poner un poco en la mesa, y no solamente para Ros, que fue la que comenzó, sino también para todas en la mesa, esto que señalaba hace un instante Ros, el tema de la propiedad privada. O sea, ¿por qué le tenemos tanto miedo a regularla, no? O sea, seguimos todavía en el siglo XVIII tomando ese código napoleónico en el que pensamos, primero, que debemos de ser propietarios de algo, ¿no? Que debemos de poseerlo, y debemos de consumir sus características, sus condiciones de eso que poseemos, y que nadie más puede decirnos cómo usar, aprovechar eso que poseemos. Si hablamos de las ciudades, hablamos de los predios, de la propiedad privada, ¿no? Hay un tema que me parece importante, y otro que también en esta cuestión que tú señalabas, esa fortaleza de las organizaciones inquilinares en 1985,
Un poco yéndonos atrás, también tenemos las de 1935, ¿no? 22, cuando las rentas congeladas, también, que hubo un movimiento inquilinario muy importante, incluso en contra de algunos terratenientes venidos desde la época de Porfirio Díaz. Y aquí no quiero decir nombre porque se van a enojar quienes defienden a Miguel Ángel de Quevedo, que tanto lo conocemos como un personaje importante en materia, digamos, de creación de parques, pero también era un gran propietario privado, es decir, ¿no? Especulador. Bueno, yo un poco ahí lo dejo y ahorita vamos tomando otros temas. Sí, el tema de propiedad privada, específicamente de la vivienda, digamos, como los acercamientos que he intentado darle, justo porque aparece un discurso, una de las cosas, como bien tú comentas, es que públicamente, y también en el escenario político y en el escenario de incidencia política, aparece un discurso como del derecho a la propiedad privada como absoluta, ¿no? Y entonces he intentado reestructurar de dónde viene como ese discurso, en donde aparece una ley diciendo no se metan con la propiedad privada, no a las plusvalías porque nos van a quitar nuestra casa y eso es comunismo y expropiación. Pero también entender como el tránsito de las políticas públicas de vivienda, porque en América Latina, no solo en México, en América Latina hay una especie de relación entre propiedad de la vivienda, propiedad privada de la vivienda y una naturalización con ese sentido, o sea que el inquilinato o el préstamo o cualquier otra dependencia de la vivienda son cuestiones anaturales. ¿Por qué? Porque la evolución de las políticas públicas nos provocó entender al derecho a la vivienda, el acceso a la vivienda como vivienda en propiedad, ¿no? Y luego viene también este proceso en donde justo, digamos como ejemplo de lo que sucedió en Chile en los 90s, en donde la vivienda se convirtió como en un proceso financiero, en un proceso de financiarización, digamos, porque podemos catalogar ahí como el primer escenario de proceso de financiarización grande de la vivienda. La vivienda comienza a ser para las clases bajas y para las clases medias ya no solo la vivienda en propiedad, ya no solo el lugar de habitar, sino que también es un asset, porque está financiarizada, es un asset que se puede movilizar en tanto si mi familia, hay un familiar que se enfermó, pues hipoteco la casa o le pongo en renta. Entonces, digamos, el mecanismo propio de los estados en América Latina que dejaron de ser estados benefactores de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, etcétera, se fueron colocando hacia la vivienda. Entonces, de alguna manera entiendo el tema de la propiedad, sobre todo en ciertas estructuras, de dónde viene la defensa. Es decir, hay una defensa histórica que la propia construcción de políticas públicas han promovido y también por eso es tan recio. Digo, hay otros temas, claramente, pero creo que eso me parece importante porque además es un debate público. O sea, ¿cómo le decimos a la gente que ahora ya no va a poder acceder a su vivienda en propiedad y que ya no va a poder dejársela a sus hijos, ya no va a poder hipotecarla porque ahora solo va a ser vivienda en alquiler, ¿no? Pero ¿cómo le damos facilidades para entender que puede acceder a otros servicios como educación, como salud, como un trabajo estable, etcétera? La jubilación, que es muy importante, y hay un tema con la financiarización de la vivienda. Entonces, bueno, por ahí la dejo porque hay otros temas, pero me parece que eso es fundamental sobre entender la vivienda en propiedad como identidad en los latinoamericanos. Sí, creo que de la mano de lo que dice Ross, hay que entender y tratar de ligarlo también con lo que yo estaba platicando. Hay que ver todo como todo un sistema, pues, es una complejidad. Y lo que está pasando es que estamos perdiendo de vista cuál es la función del Estado. El Estado surge como puede sonar muy marxista, pero surge para darle un bienestar social y para regular el capital, ¿no? Y lo que hemos visto de los 90 para acá es que cada vez la rectoría, o sea, cada vez el Estado ha dejado de tener rectoría sobre el territorio, sobre el suelo. Y eso nos pasa, en los medios todos espanta mucho decir que el Estado debe de controlar la propiedad privada, ¿no? Pero es que es justo este chip que les digo, o sea, si ya vimos ahorita lo que les enseñaba de algo estamos haciendo mal, o sea, lo que estamos haciendo nos está llevando o nos está orillando a tener problemas de salud, problemas ecológicos, problemas sociales, de marginación, de pobreza, y yo digo,
severos problemas como sociales, incluso tenemos uno de los peores estadísticas en feminicidios del mundo, ¿no? O sea, algo estamos haciendo mal como sociedad en general, y como país y como ciudades. Entonces, todo esto se traduce a que estamos dejando que la lógica del capital, ¿cuál es la lógica del capital de reproducirse? Simplemente el capital va a buscar reproducirse porque él quiere reproducirse por el simple hecho de reproducirse. Y cuando no, si lo dejamos que se reproduzca de una manera totalmente libre, únicamente vamos a estar el capital va a buscar aumentar su propia esencia, aumentando el propio valor del suelo, aumentando las propiedades, ¿no? La propiedad privada. Esto, como estamos viendo, está provocando una expulsión hacia las periferias. Y la única solución que podemos vislumbrar como para regular esto, el Estado diga, es que aquí esto, o sea, tenemos opciones, ¿sí? No puedes vender tú a más de tanto, ¿no? Ya es un tema desde hace 100 años, ¿no? De rentas clásico, como que no puedes vender o rentar o comprar ese precio, y ahí otra manera la gente se va a poner ¿no? La suya de copete. O lo que justamente es pensar también que el Estado también fuera, no nada más el rector, sino también fuera el propietario de la vivienda. Otra vez sí tiene que ver con tener esta de propiedad pública, ¿no? Y que se esté sometiendo a la vivienda en algún modelo de arrendamiento. Entonces, tener este tipo de discusiones, como desde la academia, creo que es muy importante, y lo que decía también ahora Claudia, ¿no? Es muy difícil hacer este tipo o incidir en las políticas públicas porque hay un montón de intereses y es muy difícil también como cambiar el mindset, ¿no? O sea, está como muy como solidificado ya esta visión, ¿no? de la propiedad y del capital. Pero creo que si poco a poco desde la academia y haciéndolo a través de ustedes, ¿no? que también son los futuros tomadores de decisiones, empezamos a entender que la lógica de la ciudad es tener como un bienestar para la población, no para el capital. O sea, creo que ahí está el único como chip que debemos de cambiar, pensar como, bueno, pues si para lograr un mejor bienestar social necesitamos tener una rectoría del Estado, necesitamos tener como propiedad en renta, tenemos que tener como algunas de estas como instrumentos que se utilizan en otras ciudades, y en ciudades incluso capitalistas, ¿no? Nueva York tiene propiedad en renta, pues creo que por ahí puede haber como una lucecita, ¿no? a qué es el sistema de la propiedad pública y de la propiedad privada. Sí, antes de pasarte ahorita lo que dice Carlos y Ross, yo nada más un poco para echarle leña aquí a la mesa, ¿no? Pensemos cada uno de nosotros, siempre este discurso desde la, digamos, déjenme así, desde la academia, cuando hablamos y decimos efectivamente, como bien dice Caro, hay que plantear cómo plantear la vivienda como un tema que es un derecho que se constituye a ver una obligación, particularmente para el Estado y para quienes no pueden tener acceso a una vivienda asequible y adecuada, como señala ahora la ONU, ¿no? Con estos 7 puntos de lo que considera una vivienda adecuada. Pero a veces también pienso siempre, muchas veces el discurso que construimos desde la academia, y de repente yo me pregunto, ¿cuántos de esos académicas están dispuestos a vender su casa por debajo del valor comercial para que los que no tienen para comprar una vivienda lo hagan, ¿no? O sea, pero todavía las leyes no lo permiten, o sea, no nos meten a la cárcel, pero sí no podemos vender por debajo del valor comercial, ¿no? Nada más algo. Pues totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Creo que el centro está en lo que dices, Caro, ¿no? Que se ha perdido de vista que este bienestar debe estar por encima de todo, y además el bienestar de la mayoría, ¿no? Nunca va a haber una solución que deje contentos a todos, pero ¿cuál es el que le beneficia a la mayor cantidad de gente? Y a eso yo le sumaría que es una cuestión de equidad, ¿no? Para mí ese es el mayor cáncer que tenemos en este momento, es la desigualdad. Esa es la raíz de muchos de nuestros problemas ambientales, sociales,
de salud física, mental y un montón. ¿Y equidad qué es? O sea, equidad es equilibrar la balanza, ¿no? Decir, bueno, pues le tengo que dar más ventajita en la carrera a los que les va a costar más trabajo hacerse de una vivienda, y eso es la equidad. Y pues hacemos al revés, ¿no? Parece que el gobierno está para hacer lo contrario, para beneficiar a los sectores más, pues que tienen mayor poder de acceso, que tienen mayor capital, y debía ser al revés, ¿no? O sea, equilibrar la balanza y darle más ventaja a los más vulnerables, en todos los sentidos y maneras que se puede interpretar esa palabra. Pero además yo le agregaría algunas cosas, que incluso estábamos platicando de eso antes de que todos ustedes llegaran, que es, por ejemplo, el papel de los medios de comunicación, ¿no? Se habla mucho que los medios de comunicación son el cuarto poder, y eso se usa mucho para distorsionar a veces lo que se trata de hacer, ¿no? Por medio de la política pública. Entonces, cuando hay alguna política pública que trata de ser, que trata de ir un poco hacia otro lado, que no es esa manera en que siempre lo hemos hecho, pues siempre se recurre a los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que eso va emparejado con una falta de difundir toda la información que se genera desde la ciencia, la academia, la investigación, de manera democrática. O sea, así como parece que el gobierno favorece a los sectores ya más favorecidos, parece que los investigadores tenemos como consigna investigar las cosas y que nadie le entienda, solo otros investigadores, ¿no? Y entonces esas dos cosas juntas, pues es una bomba, ¿no? Porque entre que la ciudadanía está mal informada y los medios de comunicación distorsionan las cosas y los poderes fácticos se aprovechan de eso, pues eso es una bomba. Y luego recordar también pues cómo se compone la plusvalía, ¿no? de los inmuebles. O sea, claro, una parte tiene que ver con lo que puso el propietario, pero una parte tiene que ver con lo que pone la ciudad, ¿no? Y eso sale de nuestros impuestos, ¿no? O sea, que tu vivienda esté bien ubicada, que creo que esa es una rebanadota gordota del pastel que hace que un inmueble tenga valor, y lo decía Enrique, ¿no? Todos estamos compitiendo por las mejores localizaciones y eso tiene un valor. Y ese valor no está construido solo con lo que pone el propietario, o sea, hay una parte que está construida con lo que hace el Estado, y entonces eso le da derecho también al Estado a poner instrumentos, normas, por el bienestar de la población, ¿no? Creo que todas esas cosas como que se han diluido, se han perdido de vista. Y quizá también que existen otros esquemas de vivienda, ¿no? O sea, no solo está la vivienda en venta y renta, y ahora las nuevas generaciones están teniendo que ser muy creativas porque les va a costar y les está costando mucho trabajo hacerse de una vivienda, ¿no? Entonces están saliendo nuevos esquemas que no son tan nuevos, pero los estamos retomando, de organizarse, ¿no? Por ejemplo, en una comunidad y decir, bueno, entre todos vamos a generar una bolsa donde podamos hacernos de una vivienda y la tengamos entre todos, ¿no? Como una cooperativa, porque cada uno de a solito no puede hacerse de una vivienda, o le toca, como los mapas que enseñaba Caro, ¿no? Le toca ir a 3 horas de su centro de trabajo. Entonces, yo creo que esas también son como cositas, ¿no? Que le metemos a la ecuación y que no hay que perder de vista. Gracias. Vamos a hacer un conversatorio con ustedes. Una pequeña pausa en términos de si alguien tiene algún comentario, pregunta hasta aquí. Muchas gracias. Realmente es unos puntos de vista, escuchar unos puntos de vista muy interesantes, realmente muy estimulantes para la formación de los futuros profesionales, y también yo diría los futuros tomadores de decisiones, ¿verdad? Porque la academia o la formación de profesionales no debe quedar para que la gente trabaje en esta disciplina, sino que se ponga el traje también de, a través de la acción política, llegar a la verdadera toma de decisiones, ¿verdad? Ahí es el asunto. Se han manejado puntos muy interesantes. Uno de ellos es el de este primer meme que nos asusta, ¿verdad? De ver a Superman, o bueno, a Supercan, y luego al pobre perrito muerto de hambre, ¿verdad? Que no puede ser. Pero también, ¿qué papel jugó el tiempo que ocurrieron estas cosas? Porque el
sismo en 1985 ocurrió a mediados de un sexenio, y cuando el gobierno tenía la obligación de actuar. El del 2017 ocurrió a finales del sexenio, cuando ya no había oportunidad de hacer muchas cosas, y como no se veía la posibilidad de una continuidad política, se aventó la papa caliente a que la resuelvan los demás, y los demás, los nuevos que llegaron, dijeron: pues ¿sabes qué? Esto ocurrió en el otro sexenio, a mí me toca, háganlo como puedan. Y también la captación de los grupos de vivienda que existía en el partido político que tomó el poder. Híjole, ya nos estamos metiendo en otras cosas completamente. ¿Qué tiene que ver con el urbanismo? ¿Qué tiene que ver con la arquitectura? Híjoles, pero son la realidad que nos tiene aquí a la mano, ¿verdad? Y en lo que sí coincido es en cuál es el papel del gobierno, qué papel debe de tener, ¿verdad? Y sobre todo cómo se ha abandonado desde el apoyo que decimos de la salud, que decimos de la educación, que decimos del transporte, de la seguridad pública. Pero desgraciadamente este discurso no va al gobierno de este país. Es un discurso global, ¿verdad? En el que estamos viendo estos cambios, en los que justamente como es un problema tan grave para todos, se convierte en esta gran oportunidad de actuar y de poner en juego las cosas desde otro punto de vista, ¿verdad? Y creo que justamente viendo toda esta información que se pone delante de nuestros ojos de una manera tan concisa, pues nos debe de estimular a buscarle la nueva cuadratura al cielo. Muchas felicidades. Bueno, creo que varios de los temas que se han discutido durante esta plática han estimulado y reforzado la prudencia de algo que había existido en una plática con el maestro Soto la semana pasada acerca de la necesidad de tal vez instalar o empezar un observatorio del mercado de vivienda y territorio para poder topar estos precios y sobre todo, algo que ya se ha platicado, creo que la doctora Claudia, perdón, acerca de que las personas muchas veces no tienen este acceso a esta información. Básicamente entre la academia se han encargado de masticar esta información y todos nos encontramos bien preocupados aquí, pero imagínense las personas que no saben lo que está pasando, o peor aún, que lo saben y no lo entienden. Entonces, es lo mismo que mencionaban, en donde asusta mucho a muchas personas que figure el Estado dentro del mercado y demás, y no se animan a involucrarse en este tipo de cuestiones para poder acercarnos a un futurible más amigable para todas, todos, todes. Y por eso es que es prudente que desde este lado, desde la Facultad de Arquitectura, que comprende a todos los que estamos aquí presentes, involucrarnos desde un lado de una especie de ONG que conforme este observatorio, que produzca esta información y facilite esta información a quienes necesiten esta información. Que no sea información reproducible, que no sea información que solo sea un producto para estar reproduciendo y vendiendo y consiguiendo dinero. Más bien hay que democratizar la información, facilitar esta información y hacer que quienes requieran vivienda a un precio justo la tengan de forma justa. Entonces creo que es una tarea que como facultad deberíamos usar a observar, poner un poco énfasis en desarrollar este espacio y no solo como palabras, sino de verdad buscar un equipo que esté involucrado, interesado en producir el observatorio de vivienda, como existe en Argentina, por ejemplo. Dos cosas. Primero, comenzará por analizar primero el nombre de territorios, ¿no? Entendemos por territorio, creo que tampoco bueno, no hubo tiempo también de comenzar a problematizar nuestro punto de partida epistémico, ¿no? Que el territorio también ahí viene una vertiente de la propiedad, que también traspasan a la vivienda, ¿no? ¿Quién tiene el territorio
como lo tratamos en los mapas también, ¿no? Problematizar y subvertir la técnica de los sistemas de información geográfica, como bien lo mencionaba en algún momento. Y también, ¿no? Desde posturas y casos de estudio como es el pueblo rarámuri, ¿no? Que el territorio se entiende a partir, ¿no?, de una propiedad, sino a partir de una propiedad del movimiento que es el cuerpo, ¿no?, del ser humano. Ellos no son propietarios de la sierra, las sierras no ven con ellos, ¿no? Como empezaba ahí a hablar del espacio. Y también, ¿no?, el papel de la arquitectura dentro de estos procesos de encarecimiento del suelo. Al final del día, en los talleres, ¿qué se enseña? ¿Para qué tipo de ciclos económicos se está diseñando la vivienda, ¿no? Los talleres también, el contenido de los talleres son pertinentes. Pasa aquí en diseño industrial, ¿no? Se diseña para el 1% de la población y además, pues esta educación es financiada por los impuestos del 99, ¿no? Diseñados para Polanco, por las Romas, por el barrio. Entonces hay que comenzar a hablar sobre ese tipo de temas. Bueno, en cuestión a los puntos que se tomaron, creo que podemos mencionar lo que es parte de la gentrificación y que cómo podemos abarcar estos temas y cómo se relacionan. Yo le comentaba a mi compañero, las tres pláticas se relacionan en el aspecto de que vamos enfocados a una mejor distribución, por así decirlo, de la vivienda. Como mencionaron, nos enfocamos en una cierta parte de la población y desafortunadamente también el gobierno busca solamente mejorar la calidad de vida de cierta parte o cierto porcentaje, cuando realmente se tiene que generar protocolos o tipos de planes de desarrollo humano o planes que mejoren realmente la calidad. Por ejemplo, en cuestión de los mapas que podemos incluir en este aspecto, es que mencionamos ciertas zonas y le damos más valor a ciertas zonas y dejamos de lado otras, como por ejemplo en la parte de la vivienda, en la parte de la educación. ¿Por qué nos enfocamos tanto en una mejor o en una zona central de la ciudad y olvidamos la periferia? Si realmente queremos mejorar o se quiere realmente mejorar lo que es la ciudad, se debe de generar lo que es una descentralización, es decir, darle la mejor oportunidad o darle unas mejores calidades de servicios en general a la población, no solamente enfocados a cierto punto. Y pues básicamente es eso. Creo que es importante entender el territorio en cuestión a su uso, en cuestión a la población que le caracteriza y no solamente a los datos duros que se nos ofrecen. Bueno, eso sería todo. Bueno, igual aumentando un poquito lo que decía mi compañero y un poquito detrás, en este tema de por qué seguimos dejándole este aspecto de la vivienda al mismo gobierno cuando ese mismo se aprovecha de estos vacíos que se tienen, ¿no? Y lo hemos visto un poco ahorita en un tema reciente de los cárteles de vivienda, ¿no?, generados por los mismos funcionarios del gobierno. ¿Y por qué seguir pensando en esta estructura de seguir al gobierno cuando también aquí dentro de la misma institución y dentro del mismo gremio, por así decirlo, se ha visto que se han propuesto diferentes centralidades que el mismo gobierno no toma en cuenta? Pues sí, solamente sería esto, como por qué seguir dirigiéndonos y dejarle temas al gobierno cuando dentro de nuestra misma institución estamos respondiendo ante estas posibles a estas necesidades y a unas posibles soluciones, ¿no? Yeah. Hola, pues a mí me gusta mucho cómo empezaron con la primera presentación, que justo es como un meme que surge como a partir de la crisis, ¿no? El temblor como crisis. Y ahora, no sé, como que yo no puedo dejar como de quitarme la cabeza cómo esta crisis inmobiliaria que vivimos es producto de la crisis de la crisis de la crisis. Es decir, llegó primero la pandemia, ahora estamos viendo la crisis económica que generó esa crisis y ahora esa misma crisis económica nos trae este desastre con la vivienda, ¿no? Y ahí es donde, pues, como que pienso que nos retamos, estamos como, por favor, gobiernos, hagan algo, ¿no? Y ahí también me pregunto, yo pienso que las instituciones están desbordadas, ¿no? Entonces, hasta cierto punto también me pregunto, ¿qué tan válido es seguir esperando a que el gobierno interceda en su papel de Estado y que diga, a ver, tenemos que hacer algo ante esta crisis de la crisis de la crisis? ¿O cuándo empieza como la solución autogestiva y por dónde empezamos, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? No sé, o sea, igual, o sea, lo pienso desde, no sé, el jueves hay una marcha fuera de CEUI, pero quién sabe, o sea,
siento que no todos estamos como bajo la misma alerta de la siguiente crisis que viene, ¿no? O sea, de toda esta mezcla de crisis. No sé, o sea, veo sus presentaciones y me prende algo en la cabeza y me emociona como ustedes, pero a la vez me llena de pánico, ¿no? Que digo, es una bola de nieve que viene desde el siglo pasado, de crisis, de crisis, de crisis. Y ya, perdón por ser tan negativa. Muchas gracias. Híjole, yo noté un montón de cosas, pero ahorita no va a pasar el micrófono, pero sin duda, ¿qué papel debe jugar la academia? ¿Qué debemos entender por los territorios, desde luego? ¿Para quién diseñamos? ¿Para quiénes trabajamos? ¿No? ¿Por qué debemos atender las necesidades del capital? Y ahorita lo tenía aquí, ¿cómo nos organizamos? Pues sí, creo que pues, exacto, cuál es el papel de la academia, creo que no hay nota que decía, ¿no? Que esta cosa con medios de comunicación. O sea, creo que la academia, ya para que decías que perdón por ser como tan... Al contrario, yo creo que el papel de la academia es justamente esta, ¿no? Poner los disruptivos y hacer como, oye, como picar las cuestiones, digan, está pasando esto, ¿no? Eso es como el punto de clase, ¿no? Y con quiénes lo podemos hacer, sí, obviamente, ¿no? Con los tomadores de decisiones, ¿no? Son todos ustedes que están ahora aquí con nosotros. Entonces, creo que primero habría que pensar eso, ¿no? Como que la academia debe ser disruptiva. Y también pensando también lo que decía Claudia, sobre cómo los medios, la sociedad y la academia luego hacemos tratos como jalando para cada uno, para nuestro propio lado, y por eso nadie nos entendemos, ¿no? Como torre de Babel. Pues sí, probablemente no sé si el peor como el peor síntoma de esto que está pasando es el terraplanismo, ¿no? Los terraplanistas justamente son unos negacionistas así totales de procesos científicos, de procesos académicos, ¿no? Creo que hay como cosas que se pueden retomar o sea, ojo, no me vayan a estar eso, pero como que ese pensamiento del terraplanista ha ayudado como a que a la academia se nos diga, oiga, no, a ver, es que si eso tiene valor todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? O sea, como que el poder comprobar de manera científica, empírica y teórica, pues debemos de tener como un sustento que los demás nos crean que así funciona, ¿no? Porque si no terminas surgiendo este tipo de negaciones, ¿no? Entonces, justamente creo que este tipo de mesas de diálogo nos ayudan a platicar sobre todos los temas que están ahí como en la agenda, ¿no? Y como siempre, no toqué muchísimas cosas, me quedo quizá con esto de la parte cooperativa. Hemos tenido, en México hasta eso tenemos como ejemplos de cooperativismo relativamente exitosos, ¿no? La cooperativa Palo Alto es como estos ejemplos en los que han tenido como la rectoría de su territorio, de su suelo, porque el Estado simplemente no les había dado vivienda, ¿no? Surgió como la vivienda para los trabajadores de las minas, ¿no? Santa Fe. Entonces, o sea, creo que sí, a ver, cuando hablamos de Estado, ese es también otro problema que tenemos, creo que ya conocemos eso. Cuando pensamos en el Estado, siempre pensamos en el Estado y en el gobierno, ¿no? Y el Estado, ese es el punto, el Estado no es nada más el gobierno, el Estado somos todos. La sociedad civil es parte del Estado, ¿no? Y la fuerza política de quien está en el poder proviene del pueblo, ¿no? O sea, el poder es del pueblo. Entonces, pues creo que sí, a partir de, y otra vez empezamos en las distintas escalas, desde lo pequeño que vamos a hacer en nuestras casas, de ahí a nuestras colonias, de ahí a nuestras comunidades académicas, de ahí a nuestras ciudades y demás, pues creo que así es como se puede empezar a generar el cambio, ¿no? Si no, siempre vamos a estar como en la misma dinámica. Bueno, del tema de territorios, que lo comentamos anteriormente, pero bueno, eran 6-7 minutos, mi presentación tenía como 20 láminas y empezaba justo con el concepto de territorio, tratando de entenderlo desde mi punto de vista, desde la perspectiva del género, ¿no? O sea, desde la producción del espacio y la relación con el territorio de esa producción del espacio, porque a mí me interesa cómo se construye emocionalmente, territorialmente, políticamente el espacio, ¿no? Pero bueno, no había tiempo para abordar ese punto, pero qué bueno que lo tocaste para poder hablarlo. Sobre el tema de por qué seguir con la línea del gobierno si no ha dado soluciones, porque
siempre pienso como en el corto y en el largo plazo. En la academia solemos hablar así como es que la solución es muy compleja y se tienen que hacer cambios radicales para poder... La verdad, o sea, sí, hay una parte de eso, pero también necesitamos resolver cosas inmediatas, ¿no? Y en el caso de la producción de viviendas, simple y llanamente porque el gobierno gestiona el suelo, ¿no? Mal o bien. Entonces, de alguna manera, y bueno, hay otros mecanismos en los que ellos tienen la facultad de hacer y de tomar decisiones sobre lo que podemos poner sobre la mesa desde la academia. Y ahí toco otro tema que quiero profundizar un poquito más en el tema de la organización social. Quizá es mi sesgo también de la comunicación y del periodismo que me ha permitido como posicionarme bajo ciertos temas ahora con el Airbnb, la gestión con otros organismos, lo que hemos estado debatiendo con el tema de Airbnb, pero en realidad mi interés es que hablemos de alquiler. Es la capacidad para comunicar eficientemente los conceptos, las ideas y las teorías, ¿no? Y es esto que comentaba hace un momento Claudia respecto de por qué hacemos el conocimiento inaccesible, ¿no? Y es inaccesible porque yo digo, me encanta debatir en Twitter, paso mucho tiempo, más de que debería dedicarme a mi tesis de doctorado, pero el tema es, siempre aparecen académicos como de la vieja escuela, y perdón que lo diga, es como de, no dejes que la gente de a pie hable de usos de suelo, solo los urbanistas pueden hablar de usos de suelo. Bueno, ustedes tienen el conocimiento base, pero si la gente de a pie puede entender por qué se pueden construir 4 niveles y no 17, y por qué su vecino de enfrente puede construir lo que puede construir, vamos a poder tener escenarios mucho más factibles de debate y de incidencia en la política pública, ¿no? Y yo creo que, o sea, para mí esas cosas de conocimiento son fundamentales. O sea, cuando el tema de gentrificación era, bueno, ¿por qué los medios de comunicación hablan de gentrificación y se lo aluden a cualquier cosa? O sea, si hablan de un Starbucks ya es gentrificación, ¿no? Y entonces preguntarnos, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué no están los académicos diciéndole eso no es gentrificación, ¿no? Porque los académicos cuando lo citan a los periodistas empiezan a, es que la teoría de 1900 no sé cuánto, y entonces los periodistas, quienes nos formamos en periodismo, pues tratamos de asimilar esa información que es conocimiento suyo de muchos años, y es distinto, o sea, llevarlo a la arena pública es complicado. Entonces creo que ahí sí lo pongo sobre la mesa como comunicóloga y también como pues he trabajado en el desarrollo urbano, en planificación urbana, haciendo planes de desarrollo urbano, en esa línea que podamos generar espacios como este, pero también en la arena pública con la gente de a pie para comunicar mejor esta parte, porque yo creo que ahí hay un debate muy importante sobre la organización social, ¿no? O sea, cómo le pedimos a la gente que se active para incidir en las políticas públicas si no sabe de qué es lo que se tiene que activar, ¿no? Yo también anoté muchas cosas, no sabría cómo darle sentido, pero creo que todo nos lleva, o a mí me lleva, ¿no?, a pensar que mucho tiene que ver con esta participación y este involucramiento de todos los sectores, ¿no? Porque y creo que se puede aplicar para muchos problemas, ¿no? Aquí, bueno, salió el tema de vivienda y las rentas, y el valor del suelo, el precio del suelo, todo esto, pero creo que aplica para otros problemas. Por ejemplo, Caro habló mucho de la cuestión ambiental, ¿no? Y creo que el cambio climático es como el ejemplo, y además es el problema que más nos puede preocupar y lo debemos solucionar pronto. Pero bueno, puede aplicar para otros problemas, ¿no? El problema de género, por ejemplo, que también lo mencionó Karen, que estamos viviendo, la pobreza y muchas otras vulnerabilidades. Y es que tenemos distintos actores y no debemos darle todo el poder o relegar toda la toma de decisión solo a un sector, porque entonces pasa lo que estamos viendo, ¿no? Todas estas decisiones, sobre todo en el tema de vivienda, pero en cambio climático también ha pasado así, se las hemos dejado al gobierno y al sector privado, ¿no? Y claro, ellos se han involucrado porque les interesa, ¿no? Al sector privado le interesa pues que no dejemos de usar combustibles fósiles, ¿no? Porque entonces pues, hay muchos negocios que se caen. Pero aquí son muchas cosas, o sea, no me lo imagino, no piensen que las soluciones son que así vamos a plantear un problema y la solución es esta y ya, o sea, es una red, son redes de redes, ¿no?, que conforman estos problemas. Entonces pensaba varias cosas. Primero, por ejemplo, que la capacidad del gobierno es finita, ¿no? Tiene unos recursos finitos, no son infinitos para lo que le pidamos solucionar todos los problemas. Tiene un presupuesto que es finito
y una capacidad en recursos humanos entonces que es finita. Entonces, ¿qué es lo que debe priorizar? Eso es lo que nos deberíamos estar preguntando y cómo podemos incidir en que se priorice eso, ¿no? Desde la academia decimos, bueno, pues podemos ejercer cierta presión, a veces la ejercemos y de todos modos no nos hacen caso, pero tiene que ver con otra cosa que hablaban aquí y que mencionaba la compañera, ¿no? De la participación ciudadana y la organización social. O sea, claro que un observatorio de vivienda y otros ejercicios que nos permitan tener un acceso igualitario y transparente a la información a todos y que todos la entendamos, pues sería bueno para todos y además nos permite, ¿no? Como poder tomar esas decisiones, ¿no? ¿En qué debo decidir? ¿Qué le debo de exigir a mis autoridades? Pero también, si lo pensamos, ¿no? En estas redes, que si le movemos a una cosa también se mueve otra, y estos intereses, pues a algunos tampoco les interesa que la información se haga tan transparente, ¿no? Porque entonces nosotros vamos a ejercer presión, claro, pues si ya entendemos el cambio climático todos, vamos a ejercer presión, digamos, por ejemplo, para dejar los combustibles fósiles y a algunos no les conviene. Entonces, al final, yo creo que todo nos lleva a eso, a esa participación activa y no dejar fuera a nadie y esta equidad, porque realmente son los ciudadanos los que pueden incidir, ¿no? En presionar a las autoridades en que se dé más importancia en un tema u otro, se gasten los recursos en un tema u otro y no tiene, o sea, los gobernantes son nuestros empleados, ¿no? Dicho de una manera muy plana. Entonces son los ciudadanos los que pueden incidir en esa toma de decisión. Pues que es difícil, sí. Que vamos contra corriente, pues sí, también. Y tiene que ver con lo que decían por acá, ¿no? De, por supuesto que la terminología importa y no es neutral y cómo usemos las palabras importa. Y pasa lo mismo con los mapas y toda la información que se comunique. Pero entonces necesitamos estar informados todos, ¿no? Ese es el primer paso para poder hacer presión o tratar de incidir en las decisiones que se toman, ¿no? Entonces, pues la transparencia y la gobernanza pues sí deben ser una meta, pero no es una meta que de hoy a mañana vamos a lograr, ¿no? Tenemos antes que tomar pequeños pasos para que se pueda hacer esa meta y se nos está acabando el tiempo, ¿no? Si lo pensamos en términos de cambio climático. Ay, chorro de cosas. Bueno, decía Carolina, el papel de la academia, hay que ponernos disruptivos. Yo, aprovechando que está aquí nuestro amigo Vicente Flores, coordinador del área de proyectos, le pediría que convoque a sus profesores de proyectos a ponerse disruptivos, porque vaya que en esta escuela somos de los más conservadores, teniendo estos problemas enfrente y que desde la academia los deberíamos empezar a trabajar, y seguimos estacionados haciendo vivienda de los años 70 para los modelos ya absolutamente caducos, siendo que nuestro propio Instituto de Investigaciones Jurídicas nos dice que al menos hay 11 modelos de familia, investigaciones sociales, que yo creo que hasta hay más. Y aquí seguimos haciendo en aspectos estéticos y funcionarios un solo modelo de familia, olvidándonos del resto, del territorio, del uso de suelo, de la cultura, hablaban de los aspectos hasta emocionales de un proyecto. Entonces creo que hay que trabajar mucho, muchísimo. Dos, este tema creo que también, sobre todo esto que el Airbnb ha venido a destapar, es que de pronto pareciera que hay como economías que se sobreponen unas a las otras. Por ejemplo, voy a tratar de ser claro. Se supone que, de acuerdo a esto lo platiqué con la gente de Softec, si yo quiero vivir o rentar, bueno, primero, comprar una vivienda y veo cuánto cuesta, el 2% de ese costo debería ser mi ingreso mensual. Hagan cuentas. Eso significa que tenemos que ganar un chorro de dinero para vivir donde quisiéramos vivir. Y si quiero rentar ahí, disminuye más o menos a un 0.7%. ¿Qué sucede cuando llega una persona de Escocia, de Dinamarca, de Massachusetts, que tiene otra economía, que tiene otro ingreso? Ese 2% para comprar se le reduce a la mitad. Y ese 0.7% para rentar se le reduce al 0.3%. Claro, tiene la posibilidad de duplicar o hasta triplicar lo que pagaría en su lugar de origen para vivir aquí. Entonces de repente empezamos a meter una economía que es otro ciclo de la economía de acá, y ahí es donde nos fastidia todo, porque entonces artificialmente sube la economía del suelo aquí, y los que sí vivimos aquí y que no ganamos eso, pues entonces nos vemos obligados a irnos a las periferias.
con los problemas sociales, ambientales, de tiempos, de emocionales que eso implica. Entonces creo que ahí hay que modificar o ver por dónde el derecho a la vivienda no sea un derecho al crédito a la vivienda, sino de veras sea la vivienda. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que reestructurar. Creo que aquí en la academia, de verdad, ya no hagan las tesis de la casa del artista. Hay que hacer tesis más interesantes con esto que nos está proponiendo la vida misma y tratarlo de resolver, ¿no? Creo que necesitamos cambiar muchas cosas aquí adentro estructuralmente. Igual retomando el tema de la vivienda, ¿no? Hablar de vivienda autoconstruida, ¿no? La SEDATU y también el papel de los arquitectos, ¿no? Y la técnica. La SEDATU hizo una vivienda autoconstruida, ¿no? Justo problematizando, espero que aquí, bueno, no sé hacer, los talleres siguen siendo para baños para artistas famosos, no voy a decir qué talleres, reina, y demás. Pero justo es como, los arquitectos también, ¿no? Como, ¿en qué momento problematizan su quehacer, ¿no? Vimos una foto hace unos meses, ¿no? En Twitter que se hizo muy famosa de una vivienda que habían diseñado para el Tren Maya, ¿no? Para las comunidades ahí cercanas, ¿no? Obviamente comparando los estéticos occidentales del centro y del norte global, ¿no? Entonces también, eso que está sucediendo en las conversaciones, en los nuevos estudios, en salón de clase, y también, ¿no? También es el reconocimiento del Estado, para decir como, nosotros, ¿quiénes somos para construir vivienda? La vivienda autoproducida, la que más le está dando techo a las personas. ¿Por qué no reconocer eso también, no? ¿Y por qué no darle los elementos a las personas que están también en participación ciudadana? Nosotros, los técnicos, también tenemos que dejar el monopolio del conocimiento, ¿no? El control, ¿no? También. Bueno, yo llegué un poquito tarde a la plática, pero creo que llegué justo en el punto en el que todos empezaron a dar sus puntos de vista. Y hablando de esto, de que cuál es el papel de la academia, ¿no? en la solución de estos problemas, yo sentiría que antes, y más que en darnos picoteando, ¿no? las costillas a los alumnos, sería entre la misma academia, ¿no? Hacer diálogos, ¿no? Para que exista una comunidad, ¿no? Y yo creo que todos lo sabemos que en la Facultad de Arquitectura siempre ganan los egos, ¿no? Las envidias, y lamentablemente, ¿no? A lo largo de la historia, la gente de clases más bajas, ¿no? Difícilmente llegan a ser profesionistas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a crear arquitectura para la gente de clase baja si no entendemos cómo es el funcionamiento de su vida diaria, ¿no? Y no hay esta cercanía del arquitecto que, para empezar, no va a querer regalar, entre comillas, su trabajo, ¿no? Para solucionar un problema que nos afecta a todos. Y al final de cuentas, los arquitectos siempre se quejan de que no hay trabajo, ¿no? Pero pues se ve reflejado, ¿no? Más del 70% de las construcciones, al menos en Ciudad de México, y podríamos decir de toda la República, es autoconstrucción, ¿no? Entonces, trabajo hay, ¿no? Ganas de trabajar es lo que no hay, ¿no? Ganas de querer solucionar las cosas, no lo hay. Ganas de quejarse, pues toda la vida ha pasado eso, ¿no? Entonces, al momento de que no hay una cercanía y no hay un entendimiento de cómo funcionan las clases bajas y cómo es su estilo de vida, pues no podemos, ¿no? Un arquitecto que a lo mejor no es de esa clase social, ¿cómo va a construir para esas personas, ¿no? Si no hay esa cercanía, ¿no? A lo mejor la persona pues tiene también ese resentimiento, ¿no? Que nos han enseñado de odia a los pobres y los pobres odian a los ricos, ¿no? Y los ricos no me entienden porque yo soy pobre y los pobres no me entienden porque yo soy rico, ¿no? Entonces yo creo que más que nada eso tendría que empezar a verse de esa manera, ¿no? Empezar cómo la academia puede generar más pues esa comunidad, ¿no? Y lo que dijo usted, la arquitecta, de facilitar, ¿no? A las personas que no tienen a lo mejor el dinero, ¿no? Por ejemplo, ahorita en mi taller hubo una crítica de que se entregan muchas láminas, ¿no? Y uno de los arquitectos era como, yo entiendo que a veces no tienen ni para comer, ¿no? Pero pues tenemos que pagar unas láminas, tenemos que hacer la maqueta y pues nos conformamos con una marucha, ¿no? Entonces al final de cuentas esas personas que, aunque no lo crean, hay muchas, ¿no? Personas así en la facultad, ¿no? Todavía se sigue viendo esa división entre los talleres
del autogobierno y los talleres fifís, ¿no? Los que todo el mundo quiere, ¿no? Entonces yo creo que eso sí sería, más que nada, como se dice, el problema es la desigualdad, ¿no? Y la falta de integración y la falta de entendimiento de la universidad que hay incluso en la misma facultad, ¿no? Y cómo poder ayudar a esas personas que no alcanzan a llegar, no porque no quieran o por interés, sino por falta de recursos. Sí, muchas gracias. No, nada más para tomar la palabra a Armando, ¿verdad? Claro que es un tema muy importante de cómo actúa la sociedad, ¿verdad? A mí me parece que es muy interesante entender que aunque somos individuos, somos personas y creemos que lo que hacemos como individuos es lo que ocurre, pues realmente la sociedad es un grupo muy grande, es una organización muy amplia, ¿verdad? Casi las actuaciones individuales pues no empujan, no mueven a esta gran masa social, ¿verdad? Ayer nos decían que llegamos a ¿cuántos? A 8 millones de personas, 8,000, o sea, somos lo que nunca había habido en la humanidad. ¿Cómo hacer este asunto, ¿verdad? Yo difiero un poquito cuando se dice que el trabajo hay mucho y que ganas de trabajar hay pocos. No, yo creo que el trabajo hay mucho, lo que sobra, lo que no hay es dinero para lograr las cosas. Y desgraciadamente la manera de hacerse los recursos para hacer las cosas es lo que realmente resulta complicado. Es interesante ver cómo hay este cambio en las formas de vida. Yo creo que lo que impulsa realmente a los hombres, al género humano, no es la comodidad de una vivienda. Yo me imagino a los constructores de Teotihuacán, ¿qué los movía? Estar muy cómodos en su casa, no tener frío, o realmente generar una construcción que transmitiera el sentido social, el imaginario simbólico que tenía puesto ahí. Y en cambio ahorita, ¿qué nos mueve? Nos tratan de decir que lo máximo es que cada quien tengamos los máximos satisfactores de la onda y compremos, tengamos y disfrutemos de qué cosas que realmente nos hacen mejores. Y creo que es ahí donde se pierde un poco la brújula. ¿Cuál es el objetivo realmente que debemos de perseguir? No como individuos, sino como sociedad, ¿verdad? Y ahí es donde la universidad y la academia tienen un papel muy importante, ¿verdad? A mí, yo lo dije hace un ratito, yo quisiera pensar que los diputados y senadores de este país que van a ayudar a tomar las decisiones, los secretarios de Estado, los estadistas del futuro, sean quienes ocupan estas aulas, quienes pasan por estas aulas y tienen la preparación para tomar decisiones realmente fundamentadas, pensadas y sólidas, y no permitir que, bueno, no le dan permiso, es luchar y ganar estos espacios a través de la preparación, del conocimiento y del comportamiento social que debemos de tener los profesionistas, que es contar con información, contar con preparación y poder lograr este gran objetivo que es el bien común, ¿verdad? Yo sé que soy muy optimista y que esta visión, quién sabe a dónde nos lleva, pero creo que realmente si no estamos fundamentados en cumplir estos objetivos grandes y generales, nunca lo vamos a hacer, ¿verdad? Que realmente lo que nos interesa es lograr
estos grandes, cumplir estos grandes objetivos. Y claro que vamos a promover en los Star Architects, los proyectos, retomar la visión de cómo hacer las cosas para lograr este objetivo común, que desgraciadamente es un mundo en el que cada vez somos más individualistas y nos interesa más lo que estamos buscando como personas, cuando debería ser esta satisfacción de los bienes generales. Bueno, estamos acercándonos al final de esta mesa, que seguramente seguiremos haciendo. Ya Brenda nos seguirá correteando con esos temas, pero no sé si alguien gusta hacer algún último comentario para ir cerrando. Yo nomás retomaría o cerraría con dos cosas muy breves, que es lo que me llevo, creo, después de toda esta discusión. Pero un montón de notas, pero dos ideas principales. Una, que es que acortemos la distancia entre los problemas y las soluciones, ¿no? Y tiene que ver con lo que dijimos de la academia, de la incidencia de la ciudadanía, de la importancia de ustedes que son el futuro. Pero creo que esa es una cosa muy importante, ¿no? No que sean los problemas y nos volteemos así para otro lado, como que sí, o sea, este problema, ¿cómo lo podemos solucionar, no? Desde todas las trincheras, desde todos los sectores. Y la segunda, que sería, que retomo un poco ahí, y estoy de acuerdo con lo que dijo Vicente, aunque suene romántico, la única manera, esperanza remota que tenemos de subsistir como especie, yo creo, es que nos vayamos alejando del individual y nos movamos hacia lo común. Porque claro, este sistema del que hablaba Caro, el capitalismo y todo el sistema social, nos ha hecho que nos volteemos más hacia lo individual. Y la única manera como vamos a solucionar estos problemones que tenemos es migrando desde lo individual hacia lo común, ¿no? Y eso nos lleva a la cooperación, nos lleva a la colaboración, nos lleva a hacer muchas cosas y nos lleva a soltar el control de otras. Pero es la suma de todos los esfuerzos de todos nosotros es mucho mayor, combinada, que si cada uno lo hacemos individual. Entonces, yo creo que la solución quizá puede estar por ahí. Muchas gracias. Sí, bueno, como surgieron como 3 o 4 puntos ahí como importantes para tocar. Yo lo que creo que invitaría a todos, pensando también en este tema de comunismo, es que entendamos siempre todas las disciplinas como que todas forman parte de un todo, o sea, todo tiene una visión sistémica. Ahora te siempre claro, ¿no? Que le jalas a uno y le jalas un paquete y te caga la cobija del otro lado, ¿no? Entonces hay que encontrar siempre que todo va a tener como un efecto y que todo va a tener una causa y que todo va a tener como una relación con todo lo demás. Y entonces si vamos a pensar en eso, creo que ahí vamos a crecer mucho lo que nos está diciendo acá, y creo que para profundizar en eso. No hay forma de que una sola, o sea, otra vez, desde el sistema, no hay forma de que una sola persona logre resolver todo. Entonces no hay forma tampoco de que un solo proyecto logre resolver todo. Entonces no hay forma de que una sola política logre resolver todo. Es como un conjunto de acciones que se deben estar logrando, ¿no? Entonces creo que sí nos ha faltado. Cuando hay una emergencia nacional, luego nos unimos, pues así mexicanos, y ahora viene el mundial y vamos a estar así, sí, viva México, ¿no? Pero como que si eso dejara, o sea, no se diluyera y se mantuviera como, bueno, ¿qué podemos hacer como país completo para poder mejorar? Pero eso obviamente afecta a los intereses particulares, ¿no? También la cosa que decía sobre que no llevan sus propiedades por debajo del valor comercial, ¿no? O sea, que incluso yo me diría, por ejemplo, nadie en su sano juicio va y toca al municipio de la puerta y dice, oye, fíjate que me estás cobrando muy bajo el valor catastral, ¿no? Yo estoy viendo que vale 8 veces más, cóbrame más, ¿no? O sea, nadie lo hace, o sea, nadie actualiza su valor catastral. Entonces, sí, claro, o sea, no lo sé, porque es como contraintuitivo, porque pues tú voy a pagar más, entonces, pero justo no estamos viendo que, bueno, si se logra pagar más de predial, pues eso automáticamente se convierte en que Picaya va a estar pavimentada, y seguramente Picaya no estaba pavimentada, pero yo no fui a decir, oye, pero es que pues, cóbrame más. Entonces, ahí creo que esta visión que sí creo que nos hace falta de entender que la razón por la que estamos viendo, y la razón por la que estamos viendo
viviendo en unas ciudades es por estar viviendo en sociedad, ¿no? Si no lo hubiéramos visto hace millones de años una utilidad al vivir en sociedad, pues seguiríamos siendo nómadas, seguiríamos viviendo como encadentas, ¿no? Entonces, si el hecho de estar viviendo en ciudad, ¿no? es proveernos de todos los servicios y de protección y seguridad, pues creo que sí hace falta retomar esta idea, ¿no? No dejar que las lógicas como más de reproducción de cartera que les comentaba, pues sean las que estén llevando la batuta, ¿no? Porque hay unos que eso nos está llevando a otros problemas. Gracias, Carlos. Por favor, Y bueno, como complementando con esto, creo que es importante retomar como el valor de lo cotidiano, ¿no? En el sentido de poder entender por qué se posicionan tan bien ciertos discursos que están a favor de esta reproducción y acumulación del capital y no la redistribución de esos recursos. Porque si pensamos en cuánto dinero, cómo es económicamente la Ciudad de México, la zona metropolitana, pues es muy rica, ¿no? Pero esa redistribución de recursos es completamente desigual, ¿no? Entonces, o sea, podemos plantearnos, claro, desde el nivel macro, pero también desde lo cotidiano, ¿no? Cómo se posicionan ciertos discursos, ciertos actores, ciertos temas en específico que marcan la agenda de cómo se va a tomar decisiones y cuál es su papel en toda esa vorágine de información, en toda esa vorágine que se nos va a venir con las próximas elecciones, cuál es su posición como estudiantes y como interesados en temas específicos de sus áreas, ¿no? Y bueno, después del comentario tengo un anuncio, más que un comentario, tengo un anuncio. Para seguir hablando del tema del alquiler, aquí Enrique nos está apoyando a organizar una actividad con Ricardo Campos el 2 de diciembre sobre vivienda en renta en Nueva York, ¿no? Entiendo yo todas las diferencias que hay de suelo, de la gestión urbana, del desarrollo inmobiliario en Nueva York, pero tiene cosas muy interesantes y aquí le voy a pasar otra pelota a Enrique sobre el tema del observatorio, porque no se ha tocado una vez. Ahora con el Instituto de Planeación y derivado del Programa de Generar Ordenamiento Territorial, hay facultades para que existan, ¿no? Entonces, y sería fundamental porque, bueno, no solo el caso de Buenos Aires, sino el caso de Nueva York, que ojalá vayan a la mesa cuando se realice, es interesante porque permite tener transparencia de quiénes son los que ofertan la vivienda en renta, cómo se cobran los impuestos, cómo se gestionan. Es más, hasta tienen un mecanismo de evaluar, tipo Uber, de quiénes son los buenos y los malos propietarios. No sé si no aplica obviamente para los inquilinos ahí, pero bueno, podemos debatir algunas cosas que nos permitan también resolver. Claro, hay temas como específicos al respecto. Entonces, bueno, termino con ese anuncio nada más. Bueno, el llamado de gatitos de mañana a Sedubi, pues ojalá puedan asistir porque justo van a ver un pliego petitorio. Claro, es una carta a Santa Claus, pero permite también poner el tema de la vivienda en alquiler que ha estado olvidada en las últimas décadas. Y ya con eso cierro. Vayan. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias a las tres. A ver, déjenme para ir cerrando un poquito. Nos propusimos, desde luego, plantear esta mesa no solamente para reflexionar, sino también para incomodarnos un poquito y vernos hacia nosotros mismos, a manera de crítica, que es muy sano. Desde luego, ver dónde estamos parados y hacia dónde deberíamos de ir desde de caminar. Así que, desde luego, siempre bienvenidas las críticas y poder dialogar en esos temas, desde luego, ¿no? También nos propusimos tratar de plantearnos como problemas, porque esto que de alguna forma aquí en esta mesa más o menos coincidimos en que es un problema, o que son muchos problemas, no lo es en toda la facultad, en nuestra facultad particularmente hablando, desde luego, no necesariamente se ve como un problema, digamos, ¿no? Para algunas o para algunos, y si no podemos ponernos de acuerdo en que eso es un problema, ¿por qué lo vamos a tener que resolver? Debemos de pensar también, yo nada más digo lo que he escuchado aquí desde luego, debemos pensar que la solución está también en nosotras y en nosotros, ¿no? Y no solamente en los demás. Nosotros somos parte, desde luego, no solamente lo sufrimos, sino somos parte también, desde luego, de esta solución. Recuperar la función social de nuestra profesión.
replantearnos en dónde vamos a incidir, y esto que hace un instante ahí realizaba, desde luego, pues para quién estamos preparándonos o preparándoles para poder atender. Debemos entender que ayudar a quienes menos tienen no solamente es una obligación, no solo ética, desde luego también moral, y desde luego debemos entender que nos conviene a todas y a todos en el futuro. Se dice fácil, no creo que sea desde luego tan sencillo, desde luego, ¿no? Finalmente, a mí me gustaría desde luego pues agradecer sus comentarios. Debemos darnos cuenta también, las y los profesores, que cuando tomamos un estudiante moldear el cerebro, ¿verdad? Un poco para transmitir los conocimientos, pues nos estamos moldeando también a nosotros y a nosotros mismos, y eso me parece desde luego muy importante para que podamos ir desde luego viéndonos hacia cómo nos estamos formando dentro de la facultad, y desde luego en lo que viene ahora, que es la actualización del plan de estudios, ¿no? Yo me siento muy privilegiado, además de compartir con ustedes en varias esferas que ya también discutir, sino que siempre desde luego aprender de quienes aquí nos acompañaron en la mesa, y desde luego agradecer a Brenda, que nos empujó, nos jaló para acá, a Gaby, al visual, que también ahorita nosotros nos vamos, pero alguien nos abrió, alguien va a apagar la luz, siempre debemos desde luego de estar pero eso, bueno, pero también hay otra con la cámara. Sigamos desde luego discutiendo. Agradezco mucho la presencia de todas y todos ustedes que han querido bien escucharnos. Muchas gracias. Buenas tardes.